cree que no hay tradición todavía de pensar y poner en acto esta subordinación a la ley, o sea, la ley por sobre todos los hombres, bueno, en Argentina, ¿no? Bueno, aquí está la gran cuestión que tiene mucho que ver con la fragilidad institucional, porque claro, la legitimidad concluye diciendo que no hay gobierno de los hombres, sino gobierno de la ley, y en realidad es un concepto muy difícil de aprender, porque ¿dónde está la ley? Bueno, la ley efectivamente está escrita en un código, la ley se dicta a través de tribunales de justicia, la ley se hace en un congreso o en un parlamento. Es más fácil decir, la política es el gobierno de los hombres, de las mujeres, del ser humano, sobre otros hombres, mujeres y seres humanos. Sin embargo, no. Sin embargo, no. La política debe ser el gobierno de la ley y entender este proceso, que es un proceso de carácter psicológico, sociológico y, por cierto, histórico, es muy difícil. Durante siglos y milenios, gran parte de la humanidad, una gran parte de la humanidad, ha sido gobernada por el otro criterio, seres humanos sobre seres humanos, dominaciones muy elementales mediadas por la fuerza, grandes continentes, gigantescos países como China, todavía están ligados a esa tradición tan fuerte. Lo que predomina en la historia es la dominación autoritaria, no el gobierno de la ley. Entonces, salir de esa condición histórica natural y entender y ascender hacia los beneficios del gobierno de la ley, bueno, significan esfuerzos históricos muy largos, muy difíciles y muy dolorosos. Además, en situaciones donde se pone en evidencia la debilidad de la institución, estaba pensando en cuestiones cotidianas pero muy fuertes, como la violencia en todos los órdenes. Sí, lo que yo llamo la violencia cotidiana, precisamente. Así la llaman. Bueno, en varios artículos periodísticos y demás, sí. Entonces, esta debilidad de la institución para poner freno a la violencia hace que muchos ciudadanos tiendan a hacer el ejercicio de la justicia por cuenta propia. Ya que cité a Thomas Hobbes, que es uno de los padres de la filosofía política moderna, un filósofo inglés del siglo XVII, si mal no recuerdo, en el capítulo 21 de Leviatán, decía una cosa siniestra, ¿no? Y por otro lado tan actual. Decía, los ciudadanos pactan con el soberano un contrato para su seguridad. El soberano debe protegerlos y darles seguridad. Pero cuando el soberano no protege ni garantiza seguridad, ese pacto se rompe y los ciudadanos, decía Hobbes, vuelven a su condición natural. La condición natural de Hobbes es el hombre armado. Es el hombre armado para defenderse de su prójimo que lo acecha y también lo amenaza. Que en el lenguaje común se dice la ley de la selva. En el lenguaje común se dice la ley de la selva. A mí no me gusta porque la selva es siempre más benigna que las relaciones humanas. Los animales no matan como los seres humanos. Entre otras cosas, no matan por placer. El ser humano puede llegar a matar por placer. Entonces, aquí hay un problema muy serio que tiene muchísimo que ver con dos cosas. En primer lugar, con la idea de las instituciones, porque claro, es muy fácil para nosotros hablar de congresos, parlamentos, elecciones, declaraciones de derechos y garantías, tribunales de justicia. Nos cuesta, a los que presumiblemente decimos tener una mentalidad progresista, nos cuesta hablar de la policía. Y la policía es una institución tan republicana como las otras, porque significa nada más y nada menos que ejercer dignamente, con eficacia y con respeto a los derechos individuales, el monopolio de la fuerza legítima que está en manos del Estado. Bueno, nada más y nada menos. Es que como definición es espléndida. El tema es esta cuestión en la práctica, ¿no? Y en la práctica eso requiere un cambio de óptica muy grande en el sistema representativo. Diputados, senadores, legisladores provinciales, concejales, que realmente asuman como propio el problema de la seguridad. Ahora, obviamente, esto hay que verlo también
una perspectiva más amplia, María Blanca. Yo creo que no solo la inseguridad se debe en la Argentina a la insuficiencia institucional. La inseguridad deriva también de una sociedad que está muy escindida, donde la distancia entre ricos y pobres se acentúa y donde, son datos del INDEC, crece objetivamente la marginalidad y la exclusión social. Y bueno, ya desde los tiempos viejos en que Aristóteles escribió la política, bueno, Aristóteles dijo: la pobreza es madre del crimen. La pobreza también incide, la exclusión también incide, los efectos de demostración entre una Argentina opulenta que vive con niveles de consumo altísimos y una Argentina marginal. Sin embargo, tanto la Argentina opulenta como la marginal ven la televisión. Todos esos efectos de demostración evidentemente coadyuvan, pero no hay ninguna duda que sería un error hablar de que la violencia se debe exclusivamente a razones sociológicas, o la de otros que digan la violencia se debe exclusivamente a razones institucionales. Hay que actuar sobre los dos flancos. Para actuar sobre los dos flancos, lo mejor es pensar mucha atención a la cuestión fiscal en la Argentina, en la cual no se le presta la atención debida, porque claro, estamos cayendo en la cuestión económica, que es bastante fuerte, como determinante, sí, ¿no?, esta situación. No voy a tocar la cuestión económica, sino una cuestión de cultura política y de cultura social, ¿no? Claro, es muy fácil decir los políticos son corruptos, gastan de más y demás. Es cierto, tenemos que avanzar muchísimo en ese campo, sobre todo cuando los malos ejemplos vienen de arriba. Pero no se olvide que la Argentina es uno de los países con más evasión fiscal del mundo. Claro, la corrupción está a todos los niveles, es lo que está Claro, diciendo. y ahí se está planteando un problema muy interesante, que es el problema de la obligación política. Festejamos el cincuentenario de los derechos humanos, pero ciertamente los derechos humanos tienen que ser sostenidos por una obligación que sentimos todos nosotros como ciudadanos hacia nuestras conciudadanas y nuestros conciudadanos, lo que en la teoría política se ha llamado con mucha precisión la obligación política. Nosotros no solo tenemos derechos, sino porque somos sujetos de derechos, estamos obligados por un deber de solidaridad hacia el otro, hacia los otros. Hasta parece paradójico que en el siglo XX, y ya al final, estemos hablando de derechos humanos, que son derechos básicos que tendrían que ser una puesta en acto permanente respecto de estos derechos. Claro, pero fíjese qué interesante, ¿no? Esta historia de los derechos humanos, bueno, tiene un largo prólogo de milenios, ¿no? El pensamiento clásico, el pensamiento medieval, renacentista, etcétera. Pero la historia de los derechos humanos es muy corta, comienza hacia fines del siglo XVII, se desarrolla en el XVIII y en el XIX y en el siglo XX. Bien. Pero los derechos humanos son un horizonte normativo. El problema es cómo traer ese horizonte hacia nuestra circunstancia vital. Fíjese usted, en 1776 Thomas Jefferson escribió una de las más bellas definiciones del hombre como sujeto de derecho. Reconocemos estas verdades como evidentes, escribió en la Declaración de la Independencia, estamos dotados de derecho, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, y fíjese qué fórmula tan feliz la de Jefferson, a la busca o a la búsqueda de la felicidad. Bueno, pero vuelva desde 1776 a los Estados Unidos actuales. Y efectivamente es una sociedad más avanzada que la Argentina en lo que se refiere a el gobierno de la ley, al rule of law, de eso no hay ninguna duda. Pero por otro lado, analice lo que son los bolsones de pobreza, los bolsones de exclusión, los bolsones de marginalidad en la sociedad norteamericana, la vida en las grandes ciudades de Estados Unidos. Ahora ha mejorado un poco en Nueva York, la vida en Chicago, la vida en Los Ángeles. Es decir, horizonte normativo por un lado, pero una lentitud, ¿verdad?, para institucionalizar, para traer hacia nosotros, insisto, ese horizonte muy marcado. Estaba pensando en el papel que le cabe al ciudadano común. Bueno, hay distintas situaciones y circunstancias que van marcando, y niveles, diría, porque no es lo mismo aquel marginado, aquel que no tiene posibilidades de incluirse en ningún aspecto de la sociedad,
productivamente, activamente, participativamente, y están aquellos que, bueno, estarían en el borde de ser marginados, y por otro lado, los que tienen distintos grados de responsabilidad social. Yo diría del ciudadano, le llamemos ciudadano común, por ponerle un nombre, que estaría más, claro, que estaría más en relación a esta población más desprotegida, pero al mismo tiempo más castigada por las instituciones. ¿Qué papel le cabe en esta sociedad y qué tipo de salidas tiene frente a esta cuestión del desempleo, de la pobreza, la marginación? Las salidas las tendremos que buscar todos nosotros. Lo que es muy claro es que hay tres niveles aquí, tres niveles con respecto a los cuales ninguna democracia puede prescindir. El primer nivel es el nivel de los derechos. Muy bien, los derechos están ahí, son un horizonte normativo. Para que ese horizonte vuelva a nosotros, seamos capaces de atraerlo a nuestras circunstancias, son necesarias las instituciones. Las instituciones, forjar instituciones es un arte muy complejo, muy difícil. Pero en una democracia, las instituciones no solo pueden ser forjadas, sino sostenidas, sino es por el soporte de la ciudadanía. Entonces tenemos tres niveles aquí. Son derechos, instituciones, ciudadanía, que constantemente están interrelacionados. Del modo como la ciudadanía se comporta electoralmente y del modo como la ciudadanía vaya eligiendo los grandes temas de nuestro tiempo, para parafrasear a Ortega, dependerá el destino de las instituciones, en última instancia el destino de los derechos humanos, del modo como la ciudadanía los haga suyos. Yo creo que lentamente nosotros, ciudadanas y ciudadanos, vamos buscando los caminos, pero los caminos de la democracia no son caminos que respondan a fórmulas mágicas y a un decisionismo que de un día para otro transforme todo. Fíjese, yo creo que uno de los proyectos más notables de este siglo XX es la integración europea. El 1 de enero los europeos van a tener ya una moneda común. Están golpeando las puertas de la Unión Europea y se van a incorporar los viejos países comunistas de Europa del Este, excomunistas de Europa del Este. Pues bien, ese proceso, que yo lo vi en pañales, tuve la dicha de verlo nacer prácticamente, pronto cumplirá medio siglo de vida. Es decir, la democracia, para que tenga éxito, y los éxitos humanos son siempre limitados, debe ser una empresa de larga duración. Y para los argentinos entender la duración es algo muy difícil, porque nada ha durado en el siglo XX. El siglo XX argentino ha sido un cementerio de hegemonías. Todos querían durar in eternum y todos terminan yéndose, por las buenas o por las malas. Entonces entender la duración, entender que este es un largo proceso, es una tarea muy difícil. Y por cierto, cuando nos están interpelando a nosotros, que vivimos mejor que ellos, día a día nos están interpelando los que nada tienen y los que viven en la orilla, en las orillas del sistema social. Bueno, aquí evidentemente tenemos por delante en los próximos años una tarea muy difícil, porque se da en el orden nacional, pero sobre todo en el orden provincial y en el orden municipal. Esto está muy vinculado con el crecimiento de la economía, pero está vinculado sobre todo con la disciplina fiscal. Está vinculado sobre todo con la disciplina fiscal. Yo creo que hay un deber de solidaridad democrático que se canaliza a través de la disciplina fiscal, que todavía no hemos asumido en plenitud. Con esto no estoy recomendando